camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Marzo de 2024, qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, darle la continuidad respectiva a la programación que iniciamos desde tempranas horas de la mañana y sobre todo también en apertura a esta Semana Mayor, que desde la perspectiva de la Iglesia Católica pues desde luego se celebra la Semana Santa, al igual que otras que acompañan precisamente todo este proceso de reflexión, de estudio y de memoria que nos trae al recuerdo, desde luego, como siempre, bajo la presencia misma de nuestra fe, de recordar esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día lunes, para algunos ya de vacaciones en sus periodos laborales, otros todavía laboramos. Gracias a usted por mantenerse en sintonía de Grupo Megavisión. Vamos a esta mañana a hacer una reflexión en el marco precisamente del día miércoles, próximo miércoles, que se cumplen los 2 años de la aprobación de un régimen de excepción en el país y sobre todo también tomando como punto de referencia estas 2 nuevas capturas que fueron presentadas precisamente este fin de semana de sujetos que están siendo acusados del asesinato de 2 personas en el departamento de Chalatenango. Alrededor de este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó este domingo ya de un cerco militar en la cual se han desplegado alrededor de 5.000 soldados y 1.000 policías en los municipios San José, Cancaste, San Antonio de los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador. Todo esto en el departamento de Chalatenango con el fin de desarticular una clica de la pandilla 18 sureños vinculada a estos 2 homicidios cometidos recientemente. Decía el presidente, ya capturamos a los 2 culpables, miembros de la pandilla. No sé si tenemos ahí decía el presidente, ya capturamos en este caso, decía, a los culpables miembros de estas pandillas de cometer estos asesinatos, ¿verdad? Aparte de las imágenes de lo que hemos estado presenciando con relación a este cerco militar que sin duda alguna va a mantenerse vigente para los próximos días en estos municipios. Para hablar de estos y otros temas, me acompaña acá en nuestros estudios el experto en temas de criminología, el doctor Ricardo Sosa, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado Ernesto López. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga. Felicitaciones y que tengan un placentero descanso aquellas personas que ya gozan de este merecido receso. Así es, en efecto. Este segmento es gracias a Banco Agrícola. Abrimos la cuenta del mar para proteger nuestros manglares. Súmate tú también. Banco Agrícola presenta. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ricardo, ¿cuál es tu valoración con respecto a esta situación que se ha generado en el sector norte de nuestro territorio y que ya las autoridades han puesto cartas en el asunto? Te hago esta pregunta así de manera bastante abierta para que nos puedas contar qué es lo que está pasando, porque al final muchos son de la idea, cuando hacen el análisis respectivo del tema de seguridad, el tema del régimen y esta lucha que ha tenido el gobierno muy efectiva contra estos grupos terroristas delincuenciales, que todavía quedan remanentes en algunos espacios del territorio nuestro y otros que han tenido que huir fuera de nuestras fronteras. Cuéntame un poquito, una valoración desde esa perspectiva. Bueno, lo que estamos observando es remanentes de estructuras de pandillas criminales que intentan reagruparse, que persisten en tratar de golpear y masacrar a la población y por supuesto una acción durante las últimas horas. Creo que muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta del anuncio del señor presidente donde anunciaba este cerco en lo que es Chalatenango Sur. Se trata de una estructura remanente del barrio 18 sureños, específicamente, que a esta fracción de pandilla es que respondían estas 2 personas que han sido capturadas. El trabajo y la efectividad de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada han logrado la captura de los
posiblemente virtualmente implicados en los homicidios, porque se les ha decomisado una escopeta calibre 12 milímetros, que ha sido el arma que fue utilizada en los homicidios registrados el 18 y el 22 de marzo en todo lo que es este corredor sur de Chalatenango. Me parece que ha sido un trabajo de mucha investigación, de mucha inteligencia, del trabajo de la Policía Nacional Civil que ha logrado, mediante prueba técnica pericial, llegar a la conclusión de que el arma que portaban estos sujetos que ahora están siendo imputados por delitos de homicidios, portación ilegal e irresponsable de arma de fuego, lesiones y otros delitos que serán en su momento cuando sean notificados en el tribunal respectivo sobre la acusación. Esto se trata de lo que hemos estado observando, de estos remanentes que existen principalmente desde mi punto de vista en la zona rural, donde los pandilleros han decidido tratar de ocultarse, de esconderse, de evadir la justicia, y que en determinado momento estos sujetos llegan a tratar de obtener recursos, alimentación o simplemente quitarle la vida a las personas como una manera de demostrar que todavía tienen algún nivel de dominio y control en microrregiones donde persisten pese a los operativos. Por eso es que a 48 horas del marco de los 2 años de la implementación del régimen de excepción, es importante reiterar que las pandillas criminales no han desaparecido. Okay. Es interesante ese elemento porque junto a ti y a muchos otros que conocen del tema, hemos hecho esa valoración para entender que la complejidad del problema que venía por años y por décadas es tan arraigado que falta todavía tarea que cumplir, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, la he sostenido, la mantengo. Esto es una situación pues donde con tanta militancia que tenían estas estructuras criminales, las más de 78.500 capturas que supera este valor, por supuesto, de capturados en estos 2 años, no ha sido suficiente todavía para terminar de desmontar la estructura. Desarticular, sí. ¿Son términos similares o hay alguna diferencia? Porque se habla de desarticular este grupo o... Desarticular usualmente lo utilizamos para la estructura de mando y control. Ese mando control que tenía la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, con sus 2 fracciones y las otras pandillas que operaban principalmente en los delitos de homicidio, extorsión, desplazamientos forzados y robos, hurto, narcomenudeo, están gravemente impactadas. Es decir, durante el periodo de vigencia de la estrategia del Plan Control Territorial, no fueron capaces de poder tener la lectura de cómo la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República estaban en un combate frontal a estas tipologías delictivas. Luego, cuando el señor presidente invoca y solicita el régimen de excepción, invocando el artículo 29 de la Constitución de la República, tampoco han sido capaces de 2 palabras claves para las organizaciones criminales, y es la adaptación y sobreponerse. Estas 2 características yo no las veo en ninguna de las estructuras criminales. Me parece que no han tenido la capacidad de poder hacer esa mutación a una posible modalidad delictiva criminal, ya que el golpe de la Fiscalía, de la Policía y de la Fuerza Armada ha sido tan certero que en primer lugar ha golpeado sus finanzas criminales. En segundo lugar, ha desmantelado la capacidad de armas de fuego, principalmente de armas de alto poder explosivo y expansivo, que son privativas de la Fuerza Armada. Veo también un tercer componente, que es el golpe a la base de las estructuras criminales.
más de 78.500 personas capturadas solo en este periodo de 24 meses, es incapaz la estructura criminal de generar un nuevo reclutamiento para poder compensar ese personal que necesitan. Y luego hay otro aspecto también muy importante, hay un golpe a la logística de la operatividad criminal. Este es el trabajo profesional y técnico de la Fiscalía, de la Policía y el apoyo de la Fuerza Armada. A ver, Ricardo, hay una versión que también recojo un poco de la Voz Populi, y es el hecho de que también, ¿por qué si en este caso los cercos militares representan como un ataque directo para poder penetrar, impactar territorialmente donde se sospecha que todavía hay remanentes de estos grupos, no se mantienen? Dos, tiene que ver mucho con el grado de confianza que ahora la población tiene para denunciar. Y para nadie es un secreto encontrarse a veces en las redes sociales con denuncias de la población cuando toma videos de que hay todavía sujetos sueltos en algunos barrios y colonias, ya sea de la capital o de otro municipio como tal. Ese elemento que usted introduce es bien importante sobre el fortalecimiento y la confianza de la población a denunciar y hacerlo en el plazo que sea lo más conveniente para efectos de investigación. En estos homicidios del 18 y del 22 de marzo cometidos por estos sujetos de la fracción de los 18 sureños, se generan algunos datos bien interesantes. Ellos atacaron en ambos eventos entre las 2 y las 2:15 de la tarde aproximadamente en ambas fechas, con la misma arma de fuego, que es un arma larga tipo escopeta calibre 12. En sectores de la carretera donde aparentaban algún tipo de bloqueo o obligaban a, en este caso, motociclistas, porque también coincide ahí en esa región, es muy frecuente el sistema de transporte de motocicleta. Al frenar la marcha, estos individuos lo hacían como una táctica de guerrilla, a salir a disparar estas escopetas calibre 12 que tengo entendido que son del cartucho que tira perdigones. Eso lo que hace es que cuando el ataque es a corta distancia, el plomo de los 9 cartuchos que tira el cartucho 12 milímetros en esta forma que es conocido como tiro palomero, genera un impacto que tiene el poder de generar una abertura en cualquier parte del cuerpo de 2 a 4 milímetros por cada uno de los perdigones. Es decir que es un disparo a corta distancia que tiene la capacidad para causar la muerte en el momento. Y el tema de la escopeta 12. En el caso de una distancia corta es más el daño que hace es porque cuando sale del cañón el perdigón va desarrollando este movimiento, pero a corta distancia todavía tiene una capacidad para impactar más y hacer todavía más lesión en el cuerpo. Esto lo que quiere decir es de que estos individuos tratan de hacerse sentir, pueden ser también tontos útiles dentro de la misma estructura de los 18 sureños, que los envían a tratar de generar este tipo de ataques, para mí, para suicidas, ¿verdad? Porque lo que han generado ahora es, a través de estos ataques de las últimas horas, es que el señor presidente ordene un cerco. Y esto ya vimos la efectividad, como usted hacía acotación, son más de 1000 talentos humanos de la policía y de la Fuerza Armada empeñados en los que nosotros hemos estado durmiendo estas horas, las capturas y las requisas a diferentes microrregiones de Chalatenango Sur han continuado. Y este día estoy seguro que las autoridades del Gabinete de Seguridad brindarán
mayores detalles de las Tepeyac capturas. es el distrito de Chalatenango donde sucedió un caso en particular donde falleció uno, que fueron interceptados en la motocicleta, pero el otro salió lesionado. Lo que pasa es que hay un caso donde iban 2 motocicletas, ¿sí? Y hay otro caso donde iba en una motocicleta 2 pasajeros. Uno muere y el otro queda herido. Exacto, el caso de Tepeyac, sí, del joven. En los Víctor dos casos Manuel hay Palma, heridos. sí. En los 2 casos hay heridos. Cuando se presenta el personal de la Subdirección Técnica Científica Forense a la escena y hay personas sobrevivientes, pues se atiende, se dan los primeros auxilios, se llama a las entidades de salud para que asistan y de igual manera se tienen las primeras declaraciones del herido si está consciente para poder tener una versión preliminar y que la Policía Nacional Civil desarrolle los actos iniciales de investigación. Eso es lo que usualmente sucede en este tipo de escenas y creo que el mensaje principal o la lectura que yo trato de atribuirle a esto, licenciado López, es que las pandillas continúan huyendo, tratando de escapar y también continuarán tratando de impactar y de golpear a la población a través de diferentes delitos que todavía tratan de llegar para mantener un nivel de mando-control. También no sabemos si las estructuras que dirigen esta fracción, en este caso que estamos comentando de la 18 Sureños, quiere hacerse sentir y quiere mandar un mensaje de que todavía están dando la pelea. Por supuesto que enfrentarse a las fuerzas del orden público en este momento, pues creo que es una misión bastante torpe. Ricardo, el factor causal, el factor real de lo que hemos tenido y que se ha logrado neutralizar, quiere decir que se mantiene, debe mantenerse vigente desde el punto de vista, y ahora remitiéndonos un poco al cumplimiento de los 2 años del régimen de excepción que se implementó y que se conmemora el próximo día miércoles, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay algunas lecturas importantes. La principal es la del señor presidente Nayib Bukele, el hombre, desde mi punto de vista, más informado, con la mejor información, con los niveles de inteligencia y contrainteligencia del Estado completos, el que está al frente del gabinete de seguridad, él ordena, él manda, él dirige. No tengo la menor duda de eso en lo que estamos cumpliendo prácticamente 4 años, 10 meses de su mandato. En segundo lugar, el señor presidente ha establecido y le ha denominado a esta etapa una guerra contra las pandillas. Y tanto él como cada uno de los titulares del gabinete de seguridad, lo que más han insistido en estos 24 meses es que el régimen de excepción va a finalizar hasta capturar al último pandillero. ¿Qué puedo yo aportar o qué puedo yo agregar ante una orden, ante una decisión política del señor presidente y de las autoridades del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República de no solo desmontar la estructura que ejercía el mando control, sino terminar esta etapa cruel y sangrienta de la vida de las y los salvadoreños, generando condiciones de que las pandillas en esa modalidad delictiva criminal ya no tengan nunca más el impacto que han tenido desde 1992 en territorio nacional. Hay jóvenes asolapados o que sí verdaderamente pertenecen a estos grupos de pandillas. Esta pregunta me antecede un poco a un tema que contigo tuve la oportunidad en otro escenario, en el escenario radial, tratarlo, que tenía que ver con aquellos jóvenes estudiantes que en algún momento estaban utilizando sus redes sociales para postear precisamente algunas imágenes en las que ellos hacían simbología de estos grupos delincuenciales. Es que en este tema de la pandilla hay que entender, licenciado López, de que esto es una cultura. Es una cultura de pandilla que está enquistada en gran parte de la población. Ha sido un estilo de vida, ha sido un sistema de mantener muchas familias
a través de la criminalidad y de la delincuencia. Y en este momento lo que se ha observado, que por cierto ya la Policía Nacional Civil ha logrado establecer el orden en estos centros educativos donde estaban algunas estructuras remanentes de pandillas, oportunistas, como usted lo llama, son personas oportunistas, colaboradores, son personas también que en algún momento tienen algún nivel de resentimiento contra el sistema, contra las autoridades, e intentan emular lo que su papá, lo que su abuelo, lo que su bisabuelo han desarrollado en el presente siglo. Porque cuando tú haces una puntualidad en ese tema, y lo voy a decir de una forma en la que espero no causar un poco atrevido, en términos de referencia de que hay muchos jóvenes que a la edad de los 10 años ya andaban con armas y te mataban, pues. Esa es una realidad, Ernesto. Aquí hemos tenido aspectos que mucha de la población los desconocía o no los quería aceptar. Aquí teníamos niños, porque esa edad que usted me está diciendo es un niño entre 8 y 10 años siendo utilizado, con un arma amedrentándote a ti por cualquier cosa, en cualquier territorio. Manipulado. Mire, era tan frecuente en el sector de Ataco, en las fincas, en los cafetales, cuando uno se introducía, realmente aparecían niños entre 8 y 10 años, 11 años, portando armas cortas, mostrándole a la vista, levantándose la camiseta y estableciendo retenes de punto control. La gente tenía que detenerse porque usted no sabía si ellos le iban a disparar o habían otros atrás de ellos. La gente paraba a un niño que le establecía una señal de mando control. Lo que quiero tal vez establecer en este momento es que durante todo el siglo y ahora en el 2024 continúa un factor preponderante y es la ausencia de padres de familia significativos. La pandilla tuvo la capacidad de leer los daños y la necesidad que tenía la familia salvadoreña, parte de la familia salvadoreña. Las pandillas, si lo podemos mencionar, tuvieron la capacidad de tener una lectura que aún nuestras autoridades en los 3 órganos del Estado no lo hicieron en las administraciones anteriores. Tampoco los alcaldes, que por cierto son los más ausentes dentro de la estrategia del Plan Control Territorial y dentro del régimen de excepción. Las 262 alcaldías han estado completamente ausentes de apoyo de acuerdo a las competencias que les atribuye el Código Municipal. Ya vamos a hablar de las razones de eso, porque quiero también examinar un poco la correlación de fuerza frente a ese nuevo escenario que se nos viene por delante, pero bien. Pero le decía, en esta situación la pandilla sabe leer la ausencia de padres significativos, el abandono y la falta de comunicación. Aquí tuvimos los casos extremos de que hijos de pastores se involucraron en la pandilla. ¿Qué quiere decir? Que los pastores estaban cuidando a la grey, levantando obras, levantando sucursales de las iglesias, mientras sus hijos no tenían con quién conversar, no tenían a los pastores, que su principal ministerio es pastorear y monitorear la vida de sus hijos, abandonados. Por eso es frecuente ir a cualquiera de los centros penitenciarios y cuando usted habla con las y los privados de libertad, le dice, mire, si yo conozco del Evangelio, mis padres eran pastores, pero eso no lo exime ni es una excepción de que no pudo haber caído en este tema de la pandilla. Cuando las pandillas iniciaron, entre 1992 y aproximadamente el año 2004, se desarrollaba un ritual de golpizas de 13 y 18 segundos. Cuando ese joven en el suelo, con costillas quebradas, con patadas y puntapiés en el hígado, en los pulmones, en la cabeza, estaba emanando sangre, lo levantaban del suelo y lo obligaban a ver en ese momento al homeboy, lo miraba fijamente y le decía, bienvenido a la familia. ¿De qué estamos hablando?
de que la pandilla supo leer lo que la sociedad y el Estado salvadoreño fuimos incapaces de hacer. La indiferencia del surgimiento ante estos fenómenos delictivos criminales, no se tomaron las medidas oportunas. El orden, la limpieza, la seguridad, la autoridad estaban completamente perdidas. Y a medida que venían pandilleros deportados, las autoridades en todas las administraciones decían: es que ellos han cometido delito en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí no han cometido delito, pasen adelante. Esa indiferencia nos pasó factura y había que tomar medidas excepcionales para poder establecer el grado y el nivel de paz, de tranquilidad que tenemos en este momento. En muchos, desde que nació Diálogo 21, en este mismo foro, solo que con diferente escenografía, ¿cuántas ocasiones yo le planteé a usted, y ahí están las grabaciones, licenciado López, que había que hacer incursiones e intervenciones de estos cabecillas y de estos criminales al territorio? Todas estas administraciones se negaron a hacerlo. Y ahí están los videos que son evidencia de mis aportes como ciudadano. No se escucharon, no se quisieron atender. ¿Creció el monstruo? ¿Creció el monstruo? Creció, por supuesto. En ese entonces, y ahora pues ya se creció el monstruo aprovechando la debilidad de la familia, aprovechando que había un problema de tejido social previo al establecimiento del conflicto armado y del golpe de Estado en 1979. Ahora, en este momento también necesitamos establecer que la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 son verdaderas sociedades criminales transnacionales. Quienes sigan viniendo a la televisión, a la radio y a los medios de comunicación a decir que son jóvenes marginados, excluidos, están en una terrible lectura. Necesitan conocer un poco de los antecedentes criminológicos, necesitan estudiar un poco para no seguir confundiendo la opinión pública y que no estas personas que posiblemente tienen algún tipo de interés para venir aquí a este tipo de plataformas y decir de que los pandilleros no son criminales, que no cometen actos de terrorismo, están completamente con una lectura equivocada. Y tan evidente así es que a 48 horas del régimen de excepción, un nuevo cerco militar ha sido ordenado. Interesante, voy a hacer una pausa, Ricardo. Cuando regresemos, es necesario continuar entonces con este régimen, ¿no? Porque ha sido parte de una discusión paralela que se genera en cuanto a reconocer que ha sido un factor que ha facilitado tener los resultados actuales de lo que estamos hablando, es decir, prácticamente cero homicidios y muy neutralizado el tema de la violencia en el país. Por un lado, el escenario electoral dejó como resultado propicio para poder de alguna manera el gobierno tener las herramientas necesarias para poder haciendo cambios dentro de estas estructuras que sin duda alguna representan ahora un motivo y circunstancia positiva para que el país pueda despegar económicamente. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Voy a hacer una pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Abrimos la cuenta del mar para cuidar de él.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos haciendo una evaluación en un contexto que ya lo hemos escuchado por parte de Ricardo Sosa. Él es un experimentado y conocedor de temas de seguridad y que a lo largo de los años hemos venido, desde luego, haciendo lecturas bastante precisas de cuál ha sido el comportamiento que ha venido experimentando el tema de la violencia en el país. Y ahora, pues, en el contexto de esta situación, digamos, lamentable de lo que ha sucedido en Chalatenango, la decisión del gobierno de seguir implementar un cerco militar, y ahora lo que viene por delante, y sobre todo cuando estamos ya a las puertas de conmemorar, ¿verdad?, el segundo año de la vigencia del régimen de excepción, Ricardo, y que se da en un contexto, como te decía, que si bien es cierto, es una herramienta que ha dado aportes importantes, ha facilitado el cumplimiento de los objetivos de estos planes de seguridad, subyace por ahí también una discusión sobre si es necesario mantener vigente o no es vigente, en fin. ¿Cuál es tu valoración al respecto y sobre todo cuando puede ser un buen punto de partida a partir de lo que fueron los resultados electorales, un nuevo escenario para hablar de crecimiento económico que, quieras o no, el tema de la seguridad golpeaba mucho para que este no se llevara a cabo? Bueno, mire, yo creo que mi opinión no es relevante, no aporta, no interesa sobre lo que Ricardo Sosa puede opinar sobre la continuidad del régimen de excepción, pero lo que sí es importante es establecer la premisa con la cual inicié mi participación en la primera parte, y es que el señor presidente Nayib Bukele ha establecido con su gabinete de seguridad y la fiscalía que el régimen va a continuar siendo prolongado las ocasiones que sea necesario hasta capturar al último pandillero. Creo que hay muy poco margen para que alguien como yo emita una opinión ante tan contundente, categórica decisión y voluntad política del señor presidente y sus titulares del Gabinete de Seguridad Ampliado y, por supuesto, el apoyo de la Asamblea Legislativa de la Corte Suprema de Justicia. Hay una unidad y una muy buena coordinación que se lo estipula la Constitución a los tomadores de decisiones. Pero sí es importante reconocer que 9 de cada 10 salvadoreños, 91 a 97 en las diferentes encuestas de opinión previo a las elecciones presidenciales, manifestaron dos situaciones claras: apoyar la estrategia del Plan Control Territorial y apoyar la medida del régimen de excepción. ¿Cuál fue el resultado en las elecciones de febrero del 2024? Que el 85% de la población que acudió a la urna votó por el presidente Nayib Bukele. Una lectura sobre lo cual emití un editorial es que esa decisión de los ciudadanos en las urnas, desde mi punto de vista, se puede representar en una figura de plebiscito a la política pública del presidente Bukele. Ante las encuestas de opinión, ante la opinión de la población, ante la gente en los parques, en las plazas, en los espacios públicos hasta altas horas de la noche, ante los emprendimientos que existen en diferentes comunidades, como el sector de Altavista. Ahí es impresionante la cantidad de negocios que están funcionando durante los últimos 24 meses. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 fines de semana viendo... Me hablas de negocios lícitos ahora. Negocios, comercios. Ya están debidamente certificados, porque se hablaba de una economía delictiva, también no hablo del caso específico. Estamos hablando de negocios, ¿no? Que la gente saca una cartulina o un bannercito y dice se venden... Panes con gallina, ¿no? Panes con gallina, panes con pavo, pupusas, lo que sea. El segundo aspecto que le quiero mencionar es, yo opino de lo que me consta, de lo que estudio e investigo. Fui a la Campanera nuevamente a poder presenciar el lanzamiento y cómo va la fase 6 de la estrategia del Plan Control Territorial y el trabajo de la Dirección de Integración que dirige don Alejandro Guzmán como presidente ad honorem. Es impresionante lo que yo observé en esa comunidad que hace muchos años había que entrar hasta prácticamente disfrazado, y se lo digo de esa manera porque yo lo tuve que hacer
para no ser asesinado por los pandilleros. Entonces, cuando yo voy al territorio y me doy cuenta de lo que está sucediendo, de la articulación de varias instituciones del país, del gobierno, como la PGR, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, actuando en unidad con la Dirección de Integración, me parece que la Campanera se puede convertir, si todos brindamos nuestro aporte, en un excelente procedimiento donde tengamos protocolos de actuación y buenas prácticas para poder intervenir positivamente otras comunidades que estuvieron olvidadas. En pocas palabras es lo que contigo siempre hemos dicho, el Estado no debe de estar ausente de estos territorios. Cuando hablo de Estado, hablo de el Estado, un modelo, somos todos, usted y yo también. Un modelo de integración, de inclusión, ¿verdad? Que tenga que ver con mejores parámetros educativos, mejores parámetros de salud y de otros aspectos elementales que tienen que ver con el apoyo del Estado frente a una realidad de territorio que se volvió vulnerable y vivero para estos grupos delincuenciales. Esto fue el motivo sociológico por el cual en algún momento creo que también siempre lo hemos mantenido vigente. Existen diferentes teorías criminológicas que nos pueden aportar. De hecho, yo estoy escribiendo en este momento algunas vinculaciones del caso de estudio del Salvador a teorías criminológicas. Y es importante establecer que el factor principal no es la pobreza, es la marginación, la exclusión y la falta de servicios básicos asistenciales que el Estado debe de proporcionar. Aunado a esto, la falta de un verdadero programa o sistema de educación. Hay que abrir las escuelas. Desde que yo estaba en el colegio se decía la escuela de tiempo pleno. Ya ahora peino canas y esa escuela de tiempo pleno todavía está en proceso. Y quiero decirle que en la Campanera se está trabajando ese modelo. Entonces, hay un trabajo muy bien articulado. Creo que, como es normal, la fase 6 no tiene la cobertura de los medios de comunicación que debería tener. Desde mi punto de vista, la fase 6 trabaja una etapa en combatir los factores criminógenos que nos llevaron a estas condiciones. Y es una apuesta de mediano y largo plazo a combatir la pobreza. Eso es lo importante. Y no es una carrera de 100 metros. Esto es un esfuerzo de la Dirección de Integración que debe de trascender administraciones. Y por otro lado, creo que es relevante, cuando usted habla del Estado, es importante asesorar e instruir a los televidentes y cibernautas que el Estado está conformado por la población, el territorio y las instituciones. No es el gobierno, no es el órgano ejecutivo únicamente. El Estado, como parte de la población, están ustedes y estamos nosotros. Tenemos que participar y no tenemos que perdernos de ser protagonistas desde nuestra microrregión, desde el rol que tengamos como ciudadanos. La ciudadanía implica derechos y obligaciones. El pueblo prácticamente no las tiene, pero cuando nosotros hablamos de ciudadanos es un estadio superior al que debemos aspirar. Y ahí, licenciado, reitero, ¿a dónde están las alcaldías? Las alcaldías, han sido las más ausentes a las alcaldías, las 262 alcaldías han estado ausentes durante los 3 años de administración municipal que les correspondió dentro del gobierno del señor presidente. ¿Por qué razón crees tú que eso ha sido así? Porque también cuando trasladamos a una lectura con base a los resultados que se obtuvieron en las pasadas elecciones y que muchos las perdieron, también se habla de que producto del descuido es que porque en su momento ellos perdieron, digamos, las elecciones. Este es un factor que también, que tú me mencionas esta mañana, que me viene a dar la razón, a darle la razón a ese planteamiento, perdón. Es que lo que sucede... Es decir, fueron ausentes de toda su labor. Ausentes del producto y de la estrategia y de la política ganadora del señor presidente, que es el Plan Control Territorial. Tanto la oposición política
como los alcaldes se desconectaron del plan control territorial y dijeron, bueno, miren, señores del gobierno, resuelvan ustedes. Y ni siquiera los alcaldes han tenido la capacidad de trabajar en las funciones básicas de la limpieza, el ornato, la recolección de desechos sólidos y las calles que a ellos les corresponden. Fueron incapaces de cumplir las 14 funciones que les atribuye el Código Municipal, a los consejos municipales también. Entonces, y hay otros alcaldes que se equivocan, creen que uniformar a los cuerpos de agentes municipales como que fueran mini humo, eso es estar en favor de la seguridad. Señores alcaldes y alcaldesas que van a tomar posesión el 1 de mayo, no se equivoquen, ustedes no tienen la competencia municipal de combate y represión. Ustedes tienen dos competencias que son la prevención y la disuasión, únicamente. Trabajen articulado, acérquense al gobierno central, acérquense al gabinete de seguridad, acérquense al jefe de policía departamental para coordinar y pónganse a la orden. Otro aspecto, licenciado López, mire, los cuerpos de agentes municipales, ya es hora que exista una reforma. ¿Qué es eso de estar cuidando solo los mercados y las plazas y la propiedad municipal? Que den un paso en pos de la seguridad ciudadana. Hay que cambiar esa competencia. Aquí llegamos al colmo de que han asaltado gente en frente de personal del cuerpo de agentes municipales y cuando la policía le pregunta, le dice, fíjese que en ese momento yo estaba preparándome un café, esa no es mi labor, tengo orden del alcalde de mantenerme aquí. Cuando solo basta que den un metro al frente y ya se incorporan al plan de disuasión y de prevención de la estrategia del plan control territorial. Otra moda de los alcaldes salientes y que pueden cometerlos, que lleguen, es instalar cámaras de videovigilancia y considerar que esta es la medida que le están ayudando al gobierno. Si usted, alcalde, no le da el acceso mediante la plataforma de IP del control del sistema de circuito cerrado de televisión, usted prácticamente no está ayudando. Si usted publica imágenes de robo o de hurto y las sube a las multiplataformas de redes sociales, usted está presentando un anticipo de prueba que el juzgador puede decirle a la Fiscalía General de la República que no le recibe ese video. ¿Y cuántos errores han existido en el pasado en ciudades como San Salvador, como Santa Tecla, que publicitaban y promovían los videos sin el respectivo embalaje y sin la respectiva cadena de custodia? Por lo tanto, ahora yo lo que hago este respetuoso llamado a los nuevos alcaldes, ya los que se van, pues prácticamente terminan con el apoyo prácticamente minoritario, con un nivel de ausentismo a la elección municipal. Y hay alcaldes que han perdido en los municipios que gobernaban municipalmente. Qué lapidario perder donde yo era el alcalde y ahora me van a agregar 3 o 4 municipios. Si hay un principio bíblico, que es la ley de los talentos. Si yo no fui capaz de administrar un talento, ¿cómo voy a administrar los demás? Pero ese mismo digamos, síntoma también fue acarreado por aquellos partidos o políticos que en su momento se opusieron al régimen de excepción y que no resultaron electos para la Asamblea Legislativa. Voy un poco al escenario legislativo, porque también creo que la misma historia pasó por ellos. Por supuesto, les pasó factura. Si, mire, la legislación 2018-2021 se dedicó a torpedear al señor presidente Bukele y a los titulares del gabinete de seguridad. ¿Qué piensas Hubo tú? 2 interpelaciones. Sí, claro. ¿Qué piensas tú de aquellos que sostienen de que existen las suficientes herramientas legales para mantener, para ser aplicadas y no seguir con el régimen de excepción? Las reformas legales las ha ejecutado y las ha solicitado
el presidente Bukele por medio del señor ministro de Justicia y Seguridad Pública. Esas son las reformas que se han aprobado. Ahora son leyes que responden a la necesidad de una política del Ministerio de Justicia y Seguridad, que es proteger la vida. ¿Y cuál es el énfasis? El énfasis es el delito de homicidio, el delito de desaparecidos, el delito de la extorsión, desplazamientos forzados internos, que la gente esté recuperando la vivienda que fue usurpada, el delito de tráfico de armas de fuego, el delito de drogas y estupefacientes. Ahí está el énfasis y ahí es que la operatividad y las finanzas criminales han perdido el impacto que tenían previo a la estrategia del plan control territorial. Me dicen que ahora hasta los delivery ya llegan a lugares donde antes no llegaban, ¿verdad? Los grupos comerciantes o eso, grupos de comerciantes. Eso lo logró el plan control territorial. Sí. A lo que me refiero, Ernesto, es que tenemos que tener una lectura diferente. Los beneficios en la economía, los nuevos emprendimientos, el crecimiento que lo podemos establecer a través de los afiliados y afiliadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, los nuevos cotizantes tanto en el Seguro Social como en la AFP, el crecimiento económico. ¿A dónde está estos 2 años? Hay negocios, hay empresas, Ernesto, que están cumpliendo 24 meses de no pagar extorsión. Y ese dinero ha llegado al empresario, ha llegado al comerciante, le ha servido para mejorar su negocio, para comprar materia prima, para salir de la deuda. ¿Tienes algún dato en específico porcentual en cuanto a cuánto se ha reducido este flagelo que también sigilosamente, silenciosamente y estaba presente, la extorsión? Yo puedo brindarle una opinión de las gremiales empresariales, de la mediana y la gran empresa. No tengo acceso y no está organizado como esperaríamos la micro y pequeña empresa. Pero entre la mediana y la gran empresa, que incluye al transporte público de pasajeros y sus gremiales, mi estimación es que entre el 97 al 98% se ha reducido el delito de extorsión a nivel nacional. Existe todavía extorsión, hay remanentes, porque la Policía Nacional Civil, a través de sus multiplataformas de redes sociales, la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa Nacional, informan a la población. La Fiscalía General de la República informa también de las nuevas acusaciones sobre personas capturadas por el delito de extorsión. Este es un esfuerzo que debe de continuar y con la participación ciudadana. Ya no debemos de estar ausentes, ya no debemos de estar alejados. Así es, yo creo que ese es un elemento importante para coronar un poco el análisis y la lectura que hemos tenido. Creo que la población ha jugado, juega y deberá jugando, seguirá jugando un papel muy importante en cuanto a la denuncia y el grado de confianza que se tiene ahora en las autoridades para poder de alguna manera avisar sobre estos grupos remanentes que todavía quedan de estos grupos delictivos. Ricardo, el incremento de las muertes y lesionados en siniestros viales también viene siendo el otro gran problema. Creo que más adelante a lo mejor te busco para examinar un poco este tema. El tiempo se me agotó ya y quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana. Muchas gracias, licenciado Ernesto López. Yo quiero despedirme con un mensaje para usted, amigo televidente y cibernauta. Mucho cuidado con la ingesta de alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. La intolerancia, la violencia social, la violencia intrafamiliar continúa siendo el principal factor de riesgo para la violencia homicida y para las lesiones. Por lo tanto, el alcohol está presente en los accidentes de tránsito, en la violencia intrafamiliar y en la disputa de la violencia social. Así que ese es el llamado y la invitación. Con eso, el uso de drogas y estupefacientes como tal, ¿no? Gracias, Ricardo. 7:22. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre este plan de estructurado vacacional que tienen Protección Civil. Así es que desde ya quédese con nosotros porque vamos a hablar acerca de las vacaciones de Semana Santa y el plan de emergencia preparado por las autoridades.